Bien. Empecemos entonces con el capítulo de cinemática, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿De acuerdo? Vamos primero a salir de escena y entramos el capítulo de hoy, que es el capítulo de cinemática, donde hablaremos, decía, del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Empecemos con el movimiento rectilíneo uniforme, cuya característica principal es que la velocidad es constante. ¿Eso qué quiere decir? Que en intervalo de tiempos iguales va a recorrer distancias iguales, o distancias iguales las recorrerá en igual tiempo. La distancia recorrida será directamente proporcional al tiempo que transcurre. Eso quiere decir que a mayor tiempo, mayor será la distancia que recorre. Para un tiempo t, recorrerá una distancia d. Si el tiempo es el mismo, entonces será la misma distancia. Pero si el tiempo se triplica, la distancia también se tendrá que triplicar. Si el tiempo ahora se multiplica por 5, la distancia también se multiplicará por 5. A eso se refiere con distancia directamente proporcional al tiempo que transcurre. En este movimiento, Alison, ¿qué tal? Buenos días. La fórmula que realmente la podemos presentar de esta manera, como la velocidad es distancia entre tiempo, el valor de la velocidad y la distancia recorrida entre el tiempo que transcurre, como que también la podemos expresar como de esta forma. La distancia recorrida pues es el producto del valor de la velocidad por el tiempo, donde según el sistema internacional pues nos recomienda usar estas unidades: metros para distancia, segundos para tiempo, para que la velocidad se exprese también en metros por segundo. De hecho, pues la velocidad se puede también expresar en kilómetros por hora. Eso obliga a que el tiempo esté en horas y la distancia en kilómetros. Y habría que también recordar las equivalencias que hay entre kilómetros metros, que es 1000, y la equivalencia que hay entre horas y segundos, que es 3600. En este primer ejercicio me dice que una persona corre con una velocidad constante de 0,8 metros por segundo. ¿A qué distancia del poste se encontrará la persona 2 minutos después de pasar por el punto P? Bueno, la persona pasará por el punto P, por el letrerito de la figura, y vamos a hallar que en 2 minutos, ¿dónde se encontrará la persona? 2 minutos significa que aquí sí tengo que hacer un cambio de unidades, recordando que 1 minuto equivale a 60 segundos. Por eso multiplico 2 por 60 para obtener el tiempo en segundos, que en este caso valdría 120 segundos. Ahora, en la figura, si la persona pasará por el punto P, tengo que hallar la distancia que recorre a partir del punto P, multiplicando velocidad por tiempo. Velocidad 0,8, el tiempo 120. De esa manera hallamos que la distancia que recorrerá será 96 metros. Pero esa distancia, repito, es a partir del punto P. ¿Sí? Y la pregunta, ¿cuál es? ¿A qué distancia del poste se encontrará la persona? Entonces me están preguntando esta distancia X. Ya recorre 96 metros después de pasar por el punto P. Y le falta una distancia X para llegar al poste. Para esa distancia X, pues de hecho, simplemente tenemos que aplicar una resta de 120 menos 96, lo cual saldría una distancia de 24 metros. Así es. Ya, entonces, primer detalle en este ejercicio. Si bien es cierto,
La fórmula ustedes la pueden recordar, pueden operar sacando su 96, pero es importante que lean la pregunta, porque muchos postulantes a veces por apurados sacan 96, buscan la clave y piña, encuentran el 96 y todavía alternativa A y marcan 96. Cuando la pregunta es otra, la pregunta es ¿a qué distancia del poste se encuentra? Por esa razón, había que hacer un cálculo adicional para hallar los 24 metros y eso es lo que pregunta el problema. Se encontraba a 24 metros del poste recién. Pasemos a otro ejercicio. Un auto sale de una ciudad a 70 kilómetros por hora. Al cabo de 15 minutos, otro auto sale del mismo lugar a 80 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo tarda el segundo auto en alcanzar al primero? Aquí tengan cuidado cuando los tiempos o cuando los móviles no parten al mismo tiempo. Ya, repito, tengan cuidado cuando los móviles no parten al mismo tiempo. ¿Cuál es la diferencia? En que los tiempos que van a demorar en recorrer no es lo mismo, es igual. ¿No es cierto? Por ejemplo, sale de tu casa a las 2 de la tarde. Ya 2 de la tarde. Y agarras tu micro. Llegas a tu destino a las 4 de la tarde. Te has demorado 2 horas de tu casa y de tu casa a tu destino. 2 horas, de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Pero vamos a imaginarlo que tú saliste a las 2 de la tarde y de tu casa también sale tu mamá, tu papá, tu hermano, pero sale a las 2:30. Y cuando tú estás llegando a tu destino a las 4 de la tarde, justo a las 4 también está llegando tu mamá, tu papá. ¿Cómo es posible si es que salió 2:30, media hora después? Claro, tú te fuiste sin micro, pues él agarró taxi. ¿No es cierto? Pero, ¿demoraron el mismo tiempo? No. Tú demoraste 2 horas. De 2 de la tarde hasta las 4 demoraste 2 horas. Tu papá, tu mamá salió media hora después y llegó a las 4 también. Él ha demorado hora y media. Han partido del mismo punto. Han llegado al mismo punto, pero demoraron diferente tiempo. ¿No? ¿Por qué? Porque uno salió después del otro. Entonces, acá tengan bastante cuidado con eso. Acabo de decir, uno salió después del otro o uno salió antes que el otro. ¿Ya por qué hago esa aclaración? Porque aquí tiene que ver con los tiempos que voy a colocar. Primero sale el auto con 70 kilómetros por hora. Luego, de 15 minutos sale el otro a 80 kilómetros por hora. De hecho, más veloz lo va a alcanzar. Y si lo alcanza, llegarán finalmente a estar en el mismo lugar. Pero mientras que el primero recorre la distancia de, el segundo también recorrió la misma distancia, fíjense. Claro, parten del mismo lugar, llegan al mismo punto, recorren la misma distancia. Solamente que se van a demorar diferentes tiempos. Mientras que el primero se demora un tiempo T, el otro se va a demorar menos. ¿Cuánto menos? 15 minutos menos. Y como 15 minutos es un cuarto de hora, yo le pongo T menos un cuarto. Con esta información de la figura voy a plantear la fórmula. Distancia, velocidad por tiempo. Primer auto. La distancia es D, velocidad es 70 y el tiempo es T. Segundo auto. Distancia es la misma, velocidad es 80 y el tiempo es T menos un cuarto. Las distancias son las mismas. ¿Está claro? Aquí voy a reducir un poquito 80T y acá multiplico 80 por un cuarto, me sale 20. Como las distancias son iguales, entonces vamos a igualar las distancias. Igualamos 80T menos 20 igual a 70T. 70 pasó a primer miembro y el menos 20 pasa a segundo miembro. Aquí la resta es
10t igual a 20. El tiempo es 2 horas. La pregunta es, otra vez, lean bien la pregunta. La respuesta no es 2 horas todavía. ¿Cuánto tiempo tarda el segundo auto en alcanzar al primero? Este tiempo t es lo que demoró el primer auto. El segundo auto demoró un cuarto de hora menos, 15 minutos menos. Un cuarto es 0,25. Un cuarto es 0,25. Entonces, el segundo auto sería 2 horas menos un cuarto. Un cuarto es 0,25 y esa recta me sale 1,75 horas. Esa es la incógnita. Ese es el tiempo que tarda el segundo auto en alcanzar al primero. 1,75 horas. ¿Se entendió este segundo ejercicio? El movimiento rectilíneo uniforme no solamente se caracteriza por tener esta formulita, distancia igual velocidad por tiempo, sino también por tener, digamos, una ecuación adicional de posición, ya que en un momento lo vamos a ver. Tercer ejercicio. Un tren se dirige hacia una montaña con MRU y cuando se encuentra a 750 metros de la montaña, el maquinista hace sonar el silbato y recibe el eco 4 segundos más tarde. Hallar la velocidad del tren. Me dan como dato velocidad del sonido 340. Empezamos graficando. Ya el tren se encuentra a 750 metros de la montaña. Aquí es donde el maquinista hace sonar el silbato y el sonido va a viajar hacia la montaña, va a chocar en la montaña y va a rebotar. Ese es el eco. Y regresa otra vez al tren mientras el tren está avanzando y lo va a encontrar justo en esta posición. Todo ese tiempo que ha transcurrido el sonido en llegar a la montaña y regresar ha sido 4 segundos. Pero para el tren también han sido 4 segundos. El tren ha recorrido una cierta distancia. Le llamo distancia del tren. La fórmula, distancia, velocidad por tiempo, donde la distancia para el tren será d sub t. Su velocidad es la incógnita y el tiempo sería 4 segundos. En el tren entonces lo colocaría así, ¿ve? Distancia del tren, velocidad que es la incógnita y el tiempo 4 segundos. Apliquemos la misma fórmula pero ahora para el sonido. El sonido, no te olvides que recorre primero 750 hasta la montaña y luego regresa y recorre este último tramo que sería la resta de 750 menos lo que recorrió el tren. Sonido entonces suma 750 más 750 menos distancia del tren. 750 más 750 menos distancia del tren. Su velocidad es 340, velocidad del sonido y el tiempo es 4. De esa manera hallamos la distancia que recorrió el tren. 140 metros. Ya conozco la distancia del tren, ya puedo reemplazar ese dato en la ecuación número 1 y colocaría 140 igual velocidad por 4. El 4 pasaría a dividir y saldría una velocidad de 35 metros por segundo. No te preocupes, Fabián, después lo voy a hacer, no te preocupes, todavía estoy mostrándoles cómo plantear las fórmulas, plantear los ejercicios, ¿ya? Le decía que el MRU tiene una segunda ecuación llamada ecuación del movimiento. Esa es la ecuación del movimiento. ¿Para qué sirve la ecuación del movimiento? Sirve para ubicar, para conocer, para saber la posición del móvil en cualquier instante.
La X es la posición del móvil en cualquier instante que tú quieras. X sub 0 vendría a ser lo que llamamos la posición inicial del móvil. V es la velocidad de hecho y T el tiempo. Pero X, no te olvides, es la posición en el instante que tú quieras averiguar. Lo importante es que tú sepas reconocer la ecuación. Por ejemplo, si tienes, por ejemplo, esta primera ecuación de X sub 1 igual a 7 más 3T, el número que está solito, que es el término independiente, vendría a ser la posición inicial. Y el coeficiente del tiempo, que es más 3, vendría a ser la velocidad. El 7 vendría a ser entonces posición inicial y el más 3 es velocidad. Una ecuación más. ¿Cuál es el número independiente? No es el 12. El 12 es el coeficiente del tiempo. El número independiente es menos 5. Menos 5 entonces sería la posición inicial. El 12, que es el coeficiente del tiempo, viene a ser la velocidad. Eso, digamos, es lo que primero hay que aprender, a reconocer los datos. Con una sola ecuación ya tú sabes el valor de la velocidad y sabes también la posición inicial. Posición inicial significa el punto de partida. Y todo este movimiento se hace a lo largo del eje X. Así es. Así es. Velocidad positiva a la derecha, como dice Jonathan. Velocidad negativa a la izquierda. Bueno, en este caso son dos velocidades positivas. El móvil va a la derecha. El más 7 significa que está a la derecha del origen y el menos 5 significa que está a la izquierda del origen. Por eso dice posición inicial, dónde parte, dónde empieza el movimiento. Veamos más ejemplos. Mira. Móvil A. Empieza en el 4 y su velocidad es 2 a la derecha. El B. Su posición inicial menos 3 y su velocidad vale 5. Ahí está, ¿ves? Eso es lo que indica la ecuación. ¿Dónde empieza y con qué velocidad? Mira, dos más. El primero, empieza en el 6, menos 3 significa izquierda. 6 y va a la izquierda. El otro, empieza en el menos 5 y se va a la izquierda. ¿Ves? Estas son las representaciones de esas ecuaciones. En este ejercicio, por ejemplo, dice, dos ecuaciones representan dos móviles. Móvil A, 2T menos 10 y móvil B, 25 menos 3T. Me dice, hallar la distancia que separa a los móviles en el instante 6 segundos. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a hallar la ubicación de cada móvil cuando el tiempo vale 6. Cuando tiempo vale 6 significa que vamos a reemplazar el valor de 6 en la ecuación del A y luego en la ecuación del B. Empecemos en el móvil A. 2 por 6 menos 10. Ahí está. 2 por 6 es 12, menos 10, 2. Ahí se encuentra el móvil A cuando el tiempo vale 6 segundos. Hacemos lo mismo con la otra ecuación que es el móvil B. 25 menos 3 por 6. Así. 25 menos 18. Eso sale 7 metros. Voy a dibujar a cada móvil su posición cuando el tiempo vale 6 segundos. El móvil A los 6 segundos se encuentra a 2 metros del origen. Aquí, mira, ve. Ahí. Y a los 6 segundos, el móvil B está a 7 metros del origen.
Ahí está. ¿Cuál es la pregunta? Hallar la distancia que separa a los móviles. Bueno, hallar la distancia entre el 2 y el 7. Esta distancia es 1, 2, 3, 4, 5 metros. Esa es la respuesta. Ese es el tipo de preguntas que nos pueden hacer donde tengamos que aplicar la ecuación del movimiento. Ya, a ver si pueden ustedes plantear este ejercicio. Tiene las dos ecuaciones. ¿A qué distancia del origen se chocarán las partículas? Es decir, ¿a qué distancia del origen las partículas tendrán la misma ubicación, la misma posición? Esa es la pregunta. Ujú. 4. A ver, a ver, a ver, a ver. Para alguien más. Fabián, Mena, Oscar, Ángel. Conforme entonces del 4. Ya. A ver, Ángel también, Jonathan también, Andrea igual, Maricielo también. Ya, a ver. Vamos entonces a comprobar ese 4 que sacan ustedes. Primero, cuando dicen que las partículas se van a chocar, eso quiere decir que va a haber un momento en que las dos van a estar en el mismo punto. Estarán en la misma posición. Entonces, cada vez que quieras saber cuándo se encuentran, cuándo se chocan, solamente tendrás que igualar las dos ecuaciones. La ecuación de A la iguala con la ecuación de B. 5t menos 12 igual a 20 menos 3t. El menos 3t lo paso al primer miembro y menos 12 al segundo miembro. Acá me sale 8t igual a 32. Tiempo vale 4 segundos. Supongo que esa es la respuesta que ustedes han hallado, 4 segundos. Pero la pregunta es, ¿a qué distancia? ¿No les parece que distancia se expresa en metros? Y lo que hemos hallado es tiempo, 4 segundos. Entonces, lo que voy a hacer ahora para hallar la distancia, ya sé que a los 4 segundos van a estar los dos juntos, se han chocado, se han encontrado. Ese tiempo lo tengo que reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones, de A o B. Reemplázalas. En la primera, 5t menos 12, el tiempo vale 4. 5 por 4 menos 12. 20 menos 12, 8 metros. Los dos móviles, las dos partículas, se han chocado, se han encontrado a 8 metros del origen. ¿En qué instante? A los 4 segundos. A eso se refiere. ¿Ya? Así es, así es.
Ya está. Sí, ya se nos cuenta entonces. Bien, bien, bien. Ya está. Dos partículas se mueven con MRU según las siguientes ecuaciones. Ahí están las dos ecuaciones. Hallar la posición de la partícula B cuando la partícula A está pasando por el origen de coordenadas. Cuando dicen origen de coordenadas significa que la X vale 0. Cuando la partícula A está pasando por el origen significa que en la ecuación de A, X vale 0. De ahí encuentra el tiempo y ese valor lo reemplazas en la otra ecuación. Ya a ver cuándo saldría. Yo ahí, Penny, Rix, 8. Ya. Ya, entonces tiene que ser lo que acabo de decir, ¿verdad? Si dice que A pasa por el origen, entonces significa X sub A vale 0. Reemplazo el 0 y tengo que 0 es igual a 2t menos 18. El 18 pasa al segundo miembro, el 2 pasaría a dividir y aquí obtengo el valor del tiempo 9 segundos. Ese 9 segundos lo reemplazo en la otra ecuación. 35 menos 3t. Aquí donde reemplazo el 9. 35 menos 27. Y eso sale 8 metros. Ajá, correcto. Entonces, salía 8 metros. Entonces, en este movimiento rectilíneo uniforme, dos fórmulas básicas. La archiconocida, la archimega, ultra, súper conocida, distancia igual velocidad por tiempo. Y la otra ecuación, que para muchos de repente es nueva, posición. Es justamente la posición del móvil para hallar la ubicación del móvil en un determinado instante. Ya, esto es lo que se refiere movimiento rectilíneo uniforme. El otro movimiento que comentábamos que era el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Este movimiento ya tiene otra característica. El movimiento rectilíneo uniformemente variado justamente se caracteriza porque la velocidad va a variar, va a cambiar de valor, ya sea aumentando o ya sea disminuyendo su velocidad, pero cambia. ¿Pero por qué se le llama uniformemente variado? Porque el cambio de esa velocidad no es al azar, no es como cuando caminamos nosotros. ¿No es cierto? Nosotros caminamos, por ejemplo, una cuadra. Vamos caminando derechito toda la cuadra. Estamos haciendo un movimiento rectilíneo, porque estamos caminando sobre una línea recta imaginaria. Pero nuestros pasos a veces se ponen lentos, otros momentos aceleramos, otra vez de repente nos detenemos a mirar una tienda, luego continuamos,
sea, nuestro movimiento no es uniforme, no es uniformemente variado, es al azar. En cambio, este movimiento rectilíneo uniformemente variado, si la figura te está mostrando que la velocidad ahí se ha triplicado en un tiempo t, significa que cada tiempo que transcurre o cada intervalo de tiempo t, su velocidad aumentará en la misma cantidad. Si ahí aumentó de una v a 3v, pues ese aumento de 2 se tendrá que respetar. O sea que cuando transcurra nuevamente un tiempo t, ahora su velocidad será 5v. Aumenta 2 más. Transcurre un tiempo t, su velocidad ahora 5v. Cada vez aumentó 2. A eso se le llama uniformidad y por eso se le llama rectilíneo uniformemente variado. Y cuando la velocidad varía, aparece otra magnitud más, llamada aceleración. Esa uniformidad hace que la aceleración sea constante, sea siempre la misma. La aceleración aparece cuando existe una variación de la velocidad. Pero aprendamos a interpretar el valor de la aceleración. Porque cuando me hablan de velocidad, y muchas veces hemos tenido, de repente por curiosidad, o si no, algunos en una pregunta, en algún ejercicio, tengo esta velocidad de 5 metros por segundo. ¿Qué significa realmente? Bueno, dice que cada segundo recorrerá pues 5 metros. Eso es lo que vimos en el MRU. Cada segundo recorre 5 metros. Y ahora, ¿qué significa 3 metros por segundo al cuadrado? Esta es la unidad de la aceleración, metros por segundo al cuadrado. Mientras que la velocidad se expresa en metros por segundo, la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Su interpretación será de la siguiente forma. Si A vale 3 metros por segundo al cuadrado, eso quiere decir que cada segundo su velocidad aumenta en 3 metros por segundo. O sea que si tengo un móvil donde en un instante su velocidad vale 2 metros por segundo, cuando transcurra un segundo, su velocidad ahora será 5. Aumentó en 3. Transcurre un segundo más, su velocidad será 8. Aumentó en 3, de 5 a 8. Y eso a veces nos ayuda a razonar de manera más práctica, más directa. Ya entendí ya. Si cada segundo aumenta 3, porque la aceleración vale 3, ese es el dato inicial, entonces me pueden preguntar, hoy dime, ¿cuánto valdrá su velocidad al cabo de 2 segundos más? ¿Cuánto será ahí la velocidad? También será más 3, será 11. Ojo que cada segundo aumenta 3. Pero hoy han transcurrido, en la figura de observen bien, ha transcurrido no un segundo, sino 2 segundos. ¿Será 11? ¿Están seguros? 3 es solamente cuando pasa un segundo, pero ahí han pasado 2. Camila, gracias, Marioy, Fabián, Andy, Ani. 14. Jonathan, Jimena, Alison, Angela, Rine. Sí, 14. Muy bien, bien. Claro, ya entendieron entonces la idea ya. Tamara. Entonces captaron la idea. Si cada segundo aumenta 3, 2 segundos será 6, pues. Y 8 más 6 es 14. Esa es la interpretación de aceleración. Cuando hablamos de variación de la velocidad, vamos a encontrar dos situaciones. Una de ellas es el movimiento acelerado, que quiere decir que la velocidad va a aumentar. Pero la figura te está mostrando cómo es que se representa la velocidad. Ahora te voy a mostrar en ese mismo gráfico
¿cómo representaría la aceleración? Como el movimiento es acelerado, la aceleración también es un vector que apunta en la misma dirección de la velocidad. Cuando es acelerado, tanto la aceleración como la velocidad tienen la misma dirección. Conclusión, es acelerado porque aumenta la rapidez, o sea, el valor de la velocidad, y porque la velocidad y la aceleración tienen igual dirección. Lo que no ocurre con movimiento desacelerado. Porque en el desacelerado, el valor de la velocidad va a disminuir. De hecho, va a disminuir su velocidad, como vemos la figura. Y la figura te muestra también cómo se representa a la velocidad, pero la aceleración ahora estará dirigida, apuntará en sentido contrario. ¿Ves la diferencia entre movimiento acelerado y desacelerado? No solamente se diferencian porque uno aumenta la velocidad y el otro disminuye, sino porque los vectores velocidad y aceleración, en caso de acelerado, son de igual dirección, y en el caso de desacelerado, las direcciones o sentidos son opuestos, direcciones contrarias. Ya, ojo, no estoy diciendo porque la aceleración está a la izquierda. Estoy diciendo porque la aceleración apunta en sentido contrario a la velocidad. ¿De acuerdo? O sea que si la velocidad fuera a la izquierda, la aceleración sería a la derecha para que sea desacelerado. Dirán al profe, ¿y si los dos son a la izquierda? Si la velocidad es a la izquierda y la aceleración es a la izquierda, bueno, ese caso es que las direcciones son iguales. Y para direcciones iguales, aquí está. Velocidad y aceleración tienen igual dirección, eso sería movimiento acelerado. Allá, velocidad a la izquierda, aceleración a la izquierda, tiene igual dirección, eso es un movimiento acelerado porque tienen igual dirección, velocidad y aceleración. O sea, no importa para dónde, pero lo importante es que tengan la misma dirección para acelerado o que tengan direcciones contrarias para movimiento desacelerado. Son conceptos que estamos incluyendo cada vez más debido pues a la exigencia de los exámenes de admisión, que últimamente están viniendo también preguntas conceptuales. Ya no solamente vienen preguntas para aplicar fórmula y operar, sino también preguntas donde hay que tener en cuenta el concepto, la teoría. Y ahí eso obliga justamente a hacer un poquito de mayor análisis a cada tema. Las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, les voy a mostrar básicamente las tres primeras, que todas ellas son la base de todas las que ustedes puedan conocer adicionalmente. A partir de ellas se pueden obtener más fórmulas, pero no se trata pues de rellenar fórmulas, sino que cómo usar con estas tres primeras, y todos los problemas deberían salir con estas tres primeras. A menos que podamos usar, por ejemplo, una cuarta fórmula que también les voy a dar, hasta una quinta fórmula, que son para preguntas ya específicas. Cada vez que me digan que el móvil parte de reposo, hay que recordar que la velocidad inicial es 0. Y cuando me digan que el móvil se va a detener, significa que la velocidad final es 0. La cuarta fórmula que les quiero mostrar es una fórmula que no tiene aceleración. Por ejemplo, es esta. Distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Y la otra es para hallar la distancia recorrida en el enésimo segundo. ¿Cómo es eso de enésimo segundo? Enésimo segundo es una forma de generalizar los segundos. Por ejemplo, no es lo mismo hallar la distancia en 3 segundos que hallar la distancia en el tercer segundo. No es igual hallar la distancia que recorrió el móvil en 5 segundos que hallar la distancia que recorrió el móvil en el quinto segundo.
No es igual 5 segundos que quinto segundo. No es igual 7 segundos que séptimo segundo. No, no es igual. Es como de repente en el salón de clase, por ejemplo, profesor diga, se ponen de pie los 3 primeros. Se ponen de pie los 3 primeros. Se ponen de pie 3 personas, 3 alumnos, pero se ponen de pie 3. Que es distinto que diga, se ponga de pie el tercero. Si dice que se ponga de pie el tercero, solamente se pondrá de pie un alumno nada más. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo 3 que tercero? Entonces, la fórmula que les voy a dar es para que puedas hallar la distancia recorrida en el tercer segundo, en el quinto segundo, en el décimo segundo, en el 20º segundo. Fórmula para hallar entonces en forma general recorrida en el enésimo segundo. Así. Es igual velocidad inicial más la mitad de la aceleración por 2n menos 1. Si me dice la distancia en el quinto segundo, significa que n vale 5. Distancia en el tercer segundo, n vale 3. Ya, pero como decía, estas dos fórmulas adicionales, pues básicamente son para casos especiales. Aunque la cuarta sale combinando la primera con la tercera. Si usted combina la primera fórmula con la tercera, sale la cuarta. A ver, un problema similar al del MRU. El mismo jovencito que vimos en MRU, solamente que ahora va a correr con aceleración. Una persona corre con una aceleración constante de 0,2 metros por segundo al cuadrado. Cuando pasa por el punto P, su velocidad tiene un valor de 0,5 metros por segundo. Hallar su rapidez cuando pase por el poste. Allá. Esta persona pasará por el punto P con una velocidad de 0,5 metros por segundo. Y me preguntan qué valor tendrá su velocidad cuando pase por el poste. Datos que yo observo son velocidad inicial 0,5, distancia recorrida 3,6, la aceleración acá como dato dice 0,2, entonces como un dato más tendría la velocidad inicial, la distancia y la aceleración. Y la incógnita es la velocidad final. Usemos esta fórmula. Allá dirán algunos, ¿y cómo sé qué fórmula utilizo? No sería, digamos, siempre la interrogante. ¿Cuál es la fórmula que debo utilizar para este problema? Bueno, si recordamos las 3 fórmulas, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. La segunda distancia, velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Y la tercera era velocidad final al cuadrado, es igual inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la distancia. Ya con esa creo que me doy cuenta. A ver. El problema me da velocidad inicial. Me da también distancia. Inicial, distancia, aceleración. Y me pregunta velocidad final. Hoy para nada menciona el tiempo. Tiempo no hay. Busca en la fórmula una que no tenga tiempo. La primera tiene tiempo, descartada. La segunda tiene tiempo, descartada, ¿no es cierto? Descartamos esa. Y la fórmula que nos conviene es la de los cuadrados. Esa es la fórmula que nos conviene. Final al cuadrado de la incógnita, la inicial es 0,5, la aceleración 0,2 y distancia 3,6. Efectuamos esto. Aquí me sale 1,69. Si le saco raíz cuadrada, me sale 1,3 metros por segundo. A ver. Ahí sí salía.
Ya, ¿lo vieron, lo vieron, lo vieron? Bien, seguimos entonces. De la misma posición, dos móviles parten simultáneamente en línea recta y en direcciones contrarias con aceleraciones de 3 y 7 metros por segundo al cuadrado. ¿Al cabo de qué tiempo la distancia entre ellos será 500 metros? Ya, a ver, entonces, ¿cuánto sale? Así, así, así. Esa es la fórmula, su apodo de esa fórmula, Jonathan. Me he hecho acordar. Sí, así es. Nunca tiene tiempo. ¿No? La apurada, no, la ocupada. Siempre está ocupada, no tiene tiempo nunca. Fabián dice, sale 10. Ya, a ver, ¿alguien más? Gracias, Benny. También sale 10. Alexander confirma la respuesta, dice que sale 10.
Ya, a ver, entonces, verifiquemos esa respuesta que saldría, dice. La gráfica sería así, miren. Dos móviles parten del mismo punto, pero en direcciones contrarias. Las aceleraciones son 3 y 7. ¿Al cabo de qué tiempo la distancia entre ellos será 500? Entonces va a transcurrir un tiempo, cada uno habrá recorrido una cierta distancia, pero esa distancia de separación es de 500 metros. Ya tu criterio, tu lógica y la figura te tienen que decir que si el rojo recorrió una distancia, el verde recorrió otra distancia, la suma de esa distancia me tiene que dar 500 metros. La fórmula que voy a usar es esta. Donde si parten, la inicial es 0, 0 por el tiempo da 0, se cancelaría ese término, y la distancia para el primer auto, o sea, el verde es el primer auto, la distancia es de 1, la aceleración es 3. Así sería, distancia es igual a un medio de aceleración 3 por tiempo al cuadrado. El segundo auto también va a recorrer su distancia. Yo aquí simplemente he sacado mitad del 3, que es 1,5. Pero algo similar voy a hacer con el segundo auto. Distancia 2 es un medio de 7, porque 7 es su aceleración por tiempo al cuadrado, y la mitad de 7 es 3,5. Ahora te decía, tu criterio, tu lógica, tu figura, tu gráfica te está diciendo que si suma las dos distancias, esa suma me tiene que dar 500. Sumamos. Distancia 1 es 1,5t cuadrado, distancia 2 es 3,5t cuadrado, la suma de d1 más d2 es igual a 500, y acá me sale 5t cuadrado. Sácale quinta y luego sácale raíz cuadrada, y la respuesta sería 10 segundos, conforme con la respuesta que ustedes han dado. 10 segundos. Así es. Ya, uno más, uno más. Un móvil triplica su velocidad entre dos puntos A y B, recorriendo una distancia de 500 metros durante un tiempo de 10 segundos. Determinar la distancia recorrida por el móvil entre el punto de partida y el punto A, si partió del reposo, manteniendo siempre su aceleración constante. Y a ver cómo plantearían este ejercicio 9.
Y a ver, les ayudo. Les ayudo con el problema número 9. Les ayudo con el planteamiento. Mira. La trayectoria, de hecho, es una línea recta. Veamos los puntos A y B. Y entre A y B dice que triplica la velocidad. O sea que si en el punto A su velocidad del carrito es v, pues al transcurrir 10 segundos, en el punto B la velocidad es 3v y ha recorrido 500 metros. Ahora dice que determinar la distancia recorrida por el móvil entre el punto de partida y el punto A. Eso quiere decir que partió mucho antes. Y esa es la distancia que nos piden. Distancia entre el punto de partida y el punto A. Pero, como dicen, la aceleración siempre es constante. Entonces, la aceleración en este primer tramo será igual que en el segundo tramo. Vamos a aplicar una fórmula en este tramo desde A hasta B. Con esta formulita, la distancia será 500, velocidad inicial es v, velocidad final es 3v y el tiempo es 10. Reemplazo los datos, efectúo la suma, v más 3v es 4v, y 4v entre 2 me da 2v. Y el 0 del 10 con un 0 de 500 se pueden simplificar. O sea que quedaría 50 y acá 2v. Sácale mitad y v es 25. Allá, si la velocidad acá es 25, acá será 75. ¿Cierto? Entonces, ahora puedo hallar la aceleración. Velocidad en B sería 75, en A sería 25, la aceleración no sé y el tiempo vale 10. 25 pasaría a restar al 75 y aquí nos daría 50, igual a A por 10. De esa manera hallamos el valor de la aceleración 5 metros por segundo al cuadrado. Conocida ya la aceleración, ya puedo hallar la distancia que me pide el problema con esta fórmula. Velocidad v salió 25, inicial es 0, la aceleración 5 y la distancia es x. Inicial es 0, velocidad en A es 25 al cuadrado, aceleración vale 5, 2 por 5 por x. 25 al cuadrado es 625, igual a 10 por x. De esa manera, x saldría 62,5 metros. Fabián, 62,5. Ya. En este ejercicio han podido ver que se ha aplicado prácticamente 3 fórmulas para llegar a la respuesta. ¿Ya? Ya. En este momento, muchachos, acaba de activar su examen. Ya entren a su examen, sus 3 preguntitas al ojo con la izquierda, sin pensar mucho, y regresen para continuar con más ejercicios. Aquí está el link por si acaso para que ingresen directo.
Ya, por si acaso, en la pregunta número 1, tienen que convertir los kilómetros por hora a metros por segundo. Ya, kilómetros por hora a metros por segundo. Esa es la conversión que tienen que hacer. Ya, al igual que en el problema 2, dice, ¿cuánto tiempo empleará para recorrer un kilómetro? Un kilómetro equivale a 1000 metros. En la pregunta 3, hallar la distancia que recorrió en ese minuto, significa un minuto, reemplázalo por 60 segundos. Ya son equivalencias que hay que recordar. ¿Ya? Repito, las equivalencias. El kilómetro tiene que convertirlo a metros multiplicando por 1000. Y el minuto en 60 segundos. Ya, si vas a convertir kilómetros por hora, tienes que multiplicar por 5 sobre 18 para que ya se convierta en metro por segundo. Ya eso hay que recordar, digamos, que tienen que hacer para llegar a la respuesta correcta. Milagroso. No, yo lo veo prendido. A ver, voy a apagarlo y voy a prender otro. Ya, ahora está prendido. Le están fallando en la pregunta número 1. 90 kilómetros por hora, conviértanos a metros por segundo. El tiempo es 10 segundos. Velocidad inicial 0 porque dice parte del reposo. Y me piden la aceleración. Ya seguramente están olvidándose en convertir kilómetros por hora a metros por segundo. Fabián, gracias.
Gracias, Ángel. Listo. A ver, la 3, ¿por qué están fallando la 3? A ver. La 3, un móvil que desplaza con MRU tarda 1 minuto. Ese minuto tiene que usarlo como 60 segundos. Tarda 60 segundos en aumentar su velocidad desde 5 hasta 15. 5 es la velocidad inicial, 15 es la velocidad final. Y me piden distancia. Para nada mencionan aceleración. Eso quiere decir que hay que buscar una fórmula que no tenga aceleración. Esa es la fórmula adecuada para la pregunta 3, que veo que están fallando muchos en esa pregunta 3. Ya en la pregunta 3 busquen una fórmula que no tenga aceleración y esa será la adecuada. Gracias, Jonathan. Jonathan, gracias. Gracias, Mari. ¿Qué pasó, Benny? Fallaste en la primera. Gracias. Jonathan, allá, la tercera. La tercera, como te digo, la fórmula adecuada es la que no tiene aceleración. Ujú. Ya, Jonathan, bien, bien. 3 de 3.
Bien, chicos, vamos a reiniciar entonces la clase. Mientras algunos van terminando, van enviando su examen. Así como el MRU tiene su ecuación, el movimiento rectilíneo uniformemente variado también tiene su ecuación. Entonces vamos a comentar sobre la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado. La diferencia con la ecuación del MRU es que ahora la ecuación, miren, es de segundo grado, una ecuación cuadrática. Y los parámetros, los datos que debemos conocer son pues la velocidad inicial, la posición inicial primero, luego la velocidad inicial, el tiempo y la aceleración. Con eso ya podríamos hallar la posición X. A partir de una ecuación cuadrática de ese tipo, podemos identificar los tres parámetros, los tres datos iniciales: posición inicial, velocidad inicial y la aceleración. Por ejemplo, a partir de esta fórmula, a partir de esa ecuación, el número solo, independiente, el que está solito, siempre será la posición inicial. El coeficiente del primer grado, del tiempo, elevado a la 1, ese coeficiente más 2 siempre va a representar la velocidad inicial. Y el coeficiente del término cuadrático, el coeficiente del término de segundo grado, porque aquí hay un tiempo al cuadrado, ese más 3, eso es la mitad de la aceleración. Sí, porque la fórmula dice 1/2 de A. Esa es la mitad de la aceleración. Entonces, a partir de esas tres igualdades, esos tres reconocimientos, yo digo que la posición inicial es 7 metros, velocidad inicial es 2 metros por segundo y la mitad de la aceleración vale 3. De aquí yo despejo la aceleración y encuentro el valor de 6 metros por segundo al cuadrado. De esa manera reconocemos tres datos a partir de esa ecuación. Con esos tres datos, ya pues que nos pregunten lo que quieran, porque con esos tres datos es suficiente. Puedo hallar distancias, puedo hallar velocidad final. A ver, veamos este ejercicio 10. Dos móviles se desplazan con MRUV según las siguientes ecuaciones. Primero la ecuación x sub a, 2t al cuadrado más t menos 50, x sub b, 55 menos 3t menos t al cuadrado. Me dice hallar la distancia que separa a los móviles en el instante 5 segundos. Una pregunta similar a la que hicimos en un ejercicio con el MRU. Solamente que esas ecuaciones eran de primer grado, más simples. Pues acá no es que sea complejo, sino simplemente que hay que hacer una operación adicional. ¿Qué hacemos? Ya, el tiempo 5 voy a reemplazarlo en la ecuación del móvil A. Entonces pondría 2 por 5 al cuadrado, más en lugar de t le pongo 5 y menos 50. 5 al cuadrado de 25 por 2, 50, menos 50 se cancelan y eso me sale un valor de 5 metros. Hago lo mismo para el móvil B, es en la otra ecuación, 55 menos 3t, que le voy a poner 5, y menos t al cuadrado, que le pondría 5 al cuadrado. 55 menos 15 menos 25. Aquí me saldría 15 metros. Ya, ¿eso qué quiere decir? Que cuando el tiempo vale 5 segundos, el móvil A se encuentra a 5 metros del origen. Eso significa 5 metros. Aquí. En el mismo instante, 5 segundos, el móvil B se encuentra a 15 metros del origen. Eso significa 15 metros aquí. La pregunta es la distancia que separa a ambos. Esa distancia. Y entre el 5 y el 15 hay 10 metros de distancia. Simplemente resten 15 menos 5, 10 metros.
Esa es la distancia que separa a los dos móviles. La idea es la misma cuando hicimos el MRU. Solamente reemplazar y ubicarlos justamente sobre el eje X. A ver, lo mismo que hicimos en MRU es lo mismo aquí. ¿Eh? Ahí tiene las dos ecuaciones, dos partículas, sus dos ecuaciones, y me piden en qué instante chocarán las partículas. ¿Se acuerdan que en ese problemita ustedes sacaron el tiempo y la pregunta era distancia? Pues aquí la pregunta es el tiempo. Y aquí la pregunta no hay distancia. Acá es el tiempo. Así que al ojo, a ver, ¿cuánto sale? ¿En qué instante? Instante significa tiempo. Vean, 3,5. ¿Sabéis 5? A ver, pónganse de acuerdo. Kevin también dice 5, Jonathan 5. Ya, entonces vamos a verificar esos 5, ese 5 que sacan ustedes como respuesta. Dijimos que cuando las partículas chocan, se encuentran, eso quiere decir que van a tener la misma ubicación, la misma posición, y como consecuencia podemos igualar las dos ecuaciones. Igualamos entonces x sub a t al cuadrado más 2t menos 10 con el 25 menos t y menos t al cuadrado. Los agrupo todo al primer miembro y tendría 2t al cuadrado, 3t y menos 25 con 10 saldría 35 negativo. Aplicamos hasta simple.
A ver, los números aquí adecuados serían menos 7 y más 5. ¿Así sería? Sí, ¿no? Sí, 2t por 5, 10 y menos 7, 3. Sí, así sería. Los factores serían 2t menos 7 y t más 5 igual a 0. El t más 5 no puede ser porque saldría tiempo negativo. Recuerden que en este producto de factores, uno de ellos tiene que ser 0 para que el resultado sea 0. ¿No? En el producto dos factores, uno de ellos por lo menos debe ser 0. O los dos. Pero si yo igualo 0 el t más 5, significa que el tiempo sale en tiempo negativo y eso en física no es válido. Por esa razón, de esos dos factores, el que va a ser 0 es 2t menos 7. ¿Ya? Y ahí obtendríamos sí una respuesta más coherente. 3,5 segundos. ¿Ya? Entonces, ahí fallaron unos con el signo. Si en ese tipo de análisis también hay que tener cuidado, ¿no? También por un signo fallamos en la respuesta. Ya, el último. La posición de un móvil varía según la ecuación 8 más 5t más 2t al cuadrado. La pregunta final es hallar la velocidad del móvil en el instante 10 segundos. ¿Cómo hallar la velocidad a partir de esa ecuación? Por eso le dije la importancia que era saber reconocer los datos a partir de la ecuación principal. Entonces pongo así, de la ecuación 8 más 5t más 2t al cuadrado, a partir de esa ecuación voy a obtener los datos donde el término independiente, el 8 solito, significa posición inicial. El coeficiente del primer grado de t, el 5, eso significa velocidad inicial. Y el coeficiente del término segundo grado del t al cuadrado, el más 2, eso es la mitad de la aceleración. Entonces vamos a reconocer esos tres valores primero y en base a eso vamos a hallar la velocidad. Primero el 8, posición inicial, luego el más 5, velocidad inicial, y finalmente más 2 sería la mitad de la aceleración. Entonces, conclusión. Posición inicial vale 8 metros, velocidad inicial 5 metros por segundo, y la mitad de aceleración es igual a 2. De aquí despejamos que la aceleración es 4 metros por segundo al cuadrado. Ya ahí recién tenemos los datos. Ya no necesariamente vamos a usar los tres. De repente usaremos uno o de repente dos, pero no necesariamente los tres, por si acaso. ¿Ya cómo hallamos la velocidad? Usamos esta fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad inicial es 5, la aceleración es 4 y el tiempo, arriba dice vale 10. Miren, justo lo que tenemos como información. Reemplazo el 5 más 4 por 10. Acá hay un 40 más 5, 45 metros por segundo. Ese es el valor de la velocidad. 45. Así es, claro que sí. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, muchachos? Ya saben que los demás ejercicios están aquí en la PPT, en PDF, que lo subimos al final de la clase, al final del día, y ustedes pueden revisar y vayan ustedes practicando. Ya saben también que hay cosas que no entienden, quieren que de repente no pudieron captar, vean el video y de esa manera pues podrán repasar el tema.
Bien, chicos, si no hay más preguntas, entonces, todo claro. Damos por terminada entonces nuestra sesión del día de hoy.